es la violencia económica? Antes de empezar un poquito a definirla, vamos a observar la imagen que tenemos donde podemos ver que en la parte de la derecha dos monedas que se están dando por parte de un hombre a una mujer y la forma en la que esas monedas se están dando. Fíjense también en la pantalla, en la foto del medio, donde podemos ver el dinero vinculado con unas cadenas. Todo lo relativo a lo económico va a suponer una dificultad para poder salir de situaciones de maltrato y de situaciones de violencia. Y otro aspecto que hemos de tener muy en cuenta cuando hablamos de violencia económica es la influencia y el efecto que ésta tiene sobre los hijos de la pareja. Cuando empezamos a investigar sobre la violencia económica, lo primero que vemos es que hay bastante bibliografía, bastante información sobre qué es la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Pero no nos encontramos el mismo número de investigaciones y de análisis sobre qué es la violencia económica. Vemos autores como Patricia Olamendi que describen esa violencia económica como la acción u omisión de la persona agresora que va a afectar a la supervivencia económica de la víctima. ¿Y cómo se va a manifestar esa violencia económica? Como limitaciones para controlar la libre disposición de los recursos económicos de la víctima. Hay otras definiciones de violencia económica que no solamente hablan de la violencia económica dentro de la relación de pareja, sino que la definen de una manera más general, hablando como un acceso limitado a los fondos y al crédito, a la atención médica, a la educación, a los recursos agrícolas, con incluso leyes discriminatorias sobre la herencia, derechos de propiedad o uso de la tierra. Además, también incluye en estas definiciones la limitación que va a suponer que el hombre prohíba trabajar a las mujeres. Y un aspecto que es muy relevante de la violencia económica y que desde mi punto de vista es el que hace que esta violencia tenga tanta importancia, es que es una violencia que puede continuar cuando la mujer ha abandonado la relación. Esto no va a ocurrir cuando estamos ante una situación de violencia física, de violencia sexual o de violencia psicológica. Cuando la pareja se separa y las relaciones se terminan, esas violencias desaparecen. Sin embargo, la violencia económica se produce y se puede producir cuando se está conviviendo, pero nos encontramos que se acentúa y puede ser mucho mayor cuando la relación se ha terminado, lo que implica que no va a haber manera de poner fin a esta violencia económica. En el ámbito español tenemos las palabras que Susana Guisbert, una fiscal de Valencia, recoge y define en el 2018. Ella dice que el retraso intencionado en el pago de una pensión. Aquí me voy a detener a indicar que no es que sea un impago, sino simplemente el retraso, donde hay unas obligaciones de que la expareja abone una pensión, bien para ella o bien para sus hijos, en una determinada fecha, pongamos por ejemplo del 1 al 5 de cada mes. Si en lugar del pago producirse del 1 al 5 se produce el 7, ya está generando un retraso y un problema de subsistencia para la expareja. El dejar de pagar una deuda en común. Sin duda, todos hemos tenido en algún momento una deuda con la entidad bancaria. Si, llegado el momento de la separación, esa deuda que ha de pagarse tanto por la expareja como por la mujer, por una de las partes se deja de pagar, vamos a tener un problema con la entidad financiera. Va a dar igual si yo tengo una hipoteca y yo no pago mi parte, yo pago mi parte, pero mi expareja no la paga, van a reclamármela igual. Y otro aspecto muy importante de estos conflictos producidos tras la separación son todo lo que tiene que ver con esos pagos esos gastos extraordinarios. Entablar pleitos por cada gasto, por cada necesidad del hijo, se convierte también en un problema acuciante que se produce mes a mes y periodo a periodo. Y todo ello, sin duda, es un modo muy importante de minar la moral de la que fue tu pareja, pero que no tiene
ningún tipo delictivo, porque estamos hablando no de un impago, que veremos también ahora, de una pensión, sino solamente el hecho de retrasarlo, de pagar una parte y no abonarlo todo, o de dejar de pagar, como decimos, esa deuda en común, o tener un conflicto donde van a influir, va a tener un efecto muy importante también sobre los hijos. No digamos si además ya se ha producido durante la relación de pareja un maltrato psicológico y nos hemos separado y tenemos toda esta conflictividad. ¿Eso qué va a generar? Una continuidad en ese maltrato. Y pongamos el caso además de que ha habido maltrato físico. Una vez que se ha producido esa separación, si se producen esos impagos o esos conflictos por cada uno de los gastos, la mujer no va a tener más remedio que tenerse que poner en contacto con el que fue su maltratador y su agresor. ¿Cuál es una de las cuestiones y de las barreras que nos encontramos a la hora de analizar y trabajar sobre la violencia económica? Pues que esta violencia económica, si bien es recogida como una violencia de género en el Convenio de Estambul y lo recoge en sus recomendaciones, la violencia económica no se considera específicamente como abuso en España, tampoco en ninguno de los países de la Unión Europea. Y esta es una de las recomendaciones que nosotros, tras nuestras investigaciones, siempre proponemos. ¿Por qué? Porque si esa violencia económica se considera como tal, como violencia de género, implicará que la mujer que la sufre, va a poder ser considerada como víctima de violencia de género y todo lo referente a estas tácticas va a ser tratado dentro de un juzgado de violencia contra la mujer. Porque además, después de separarse o divorciarse, si no es así, como estamos recomendando y como estamos solicitando, se va a quedar como un simple desacuerdo, una mera formalidad entre las partes sin tener una entidad importante de violencia de género como es lo que consideramos que debe producirse. Otro aspecto muy relevante de la violencia económica es que no solamente va a afectar a las mujeres, sino que también va a afectar a los hijos, porque todos esos impagos, todos esos retrasos, todas esas dificultades y esas peleas por esa parte económica no solo van a afectar a la mujer, que sin duda la afectan absolutamente, sino que también van a afectar y van a perjudicar mucho a los hijos. Y otro aspecto muy relevante y de una gran importancia es que es una violencia que se produce durante la relación, pero también tras la separación. Y es más, es que incluso sin haberse producido durante la convivencia, sin haber tenido ni esta violencia ni ninguna otra, tras la separación es una violencia ante la que se encuentra la mujer, una violencia que no tiene fin, que tiene una duración muy larga, porque pensemos que si durante un mes se produce un retraso, por ejemplo, como hemos señalado, en la pensión, en el cobro de la pensión de compensatoria o de los hijos, cuando va a acercarse y va a llegar el siguiente mes, la mujer sin duda vuelve a tener una situación como mínimo de preocupación y así mes tras mes. Por lo tanto, muy importante destacar que esta violencia no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a sus hijos y tiene un carácter muy limitado en el tiempo y se produce después de la separación.